función del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el Espíritu Santo que tú has enviado a morar en nosotros y a transformarnos. Señor, te pido que nos des revelación, Padre, del propósito del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, del propósito, del por qué enviaste al Espíritu Santo, que al conocerlo y al conocer a Él como persona en nuestra vida, sepamos someternos a su voluntad, sepamos dejarnos llevar por Él, gobernar por Él y glorificar el nombre de Cristo, Señor. Te doy gracias, Padre, por esas promesas grandes que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Espíritu Santo y la semana pasada vimos la función del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Vimos cómo el Espíritu Santo pone cada miembro del cuerpo en el lugar que le corresponde según el plan de Dios. Y también vimos cómo el Espíritu Santo guía a cada miembro del cuerpo a cumplir con su deber, con su función. Y cuando cada miembro está cumpliendo con su deber y con su función, es cuando el cuerpo crece individualmente y como cuerpo, como unidad. ¿Okay? Somos muchos miembros, un solo cuerpo, individual y sobrenatural. Quiero ir un paso más allá esta noche, siguiendo con el tema del Espíritu Santo, y quiero que toméis la copa y el pan si la tenéis ahí. Y vamos a leer un versículo que sale en Ezequiel 36, 26. Ezequiel 26, Ezequiel 36, 26 y 27. Y que vamos a tomar el pan y la copa en nuestras manos. Y vamos a ver en Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Esta es la promesa en el Antiguo Testamento que Cristo Jesús hizo al pueblo de Israel, a los que creían en Él, o los que esperaban en Él, como el Mesías. Estaban viviendo en pecado, como ya hemos hablado, se arrepentían, buscaban de Dios, pero al poco tiempo se olvidaban de su compromiso, volvían a caer, volvían a pecar, y así continuamente hasta que el Señor se cansa un poco de ellos y les da esta profecía. En el versículo 25 dice: y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Versículo 26, os daré un corazón nuevo, que es el nuevo nacimiento. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón que no es capaz de obedecer a Dios, de mantener su responsabilidad y entrega a Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y después nos dice, en el versículo 26, dice: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y en el versículo 27 nos dice quién es ese espíritu. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Los pongáis mis preceptos por obra. Entonces aquí vemos profetizado en el Antiguo Testamento el nuevo nacimiento y la llenura con el Espíritu Santo. La obra es de Cristo. Cristo es el que hizo la obra en nuestras vidas. Cristo Jesús, a través de su Espíritu, nos transformó, quitó nuestro corazón rebelde de piedra, incapaz de conocer a Dios, incapaz de conocer a Dios y obedecerle. Y profetiza: viene el día cuando quitaré vuestro corazón de piedra y pondré en vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu nuestro
y el Espíritu Santo se hace en un solo espíritu. Y ahí está nuestra identidad. Amén. Señor, por el sacrificio tan hermoso que tú hiciste allí en la cruz, Señor. Que nos libraste, Señor, de la garra del enemigo, Señor. Nos sacaste, Señor, de la muerte y nos diste vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el sacrificio tan grande y tan precioso, Señor Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a compartir, a comer. Sí, Señor Jesús. La semana pasada vimos que Jesús mismo nos dijo, comed de mí y no tendréis hambre jamás, no tendréis necesidad. El alimento no es enseñanza ni doctrina del hombre, es Cristo. Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos como creyentes. Así es. Amén. Te damos gracias por tu sangre derramada para perdonarnos y redimirnos de nuestros pecados. Te adoramos, Señor. Bien. Bien, vamos a ver entonces, vamos a estudiar el Espíritu Santo y la razón del por qué. La Biblia nos dice en Colosenses 2, 9 al 10. Podéis buscarlo. Colosenses 2. Porque aquí dice, está hablando de Cristo Jesús, y dice, porque en Cristo Jesús vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. La palabra plenitud, ya la hemos estudiado, es todo lo que es Dios. La plenitud de la naturaleza divina vive corporalmente en Cristo Jesús. Y habéis sido hechos completos en Cristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Okay, entonces vemos que la plenitud de Dios vive en forma corporal, en otras palabras, literalmente en forma de cuerpo, y en Cristo Jesús hemos sido llevados a esa plenitud. Somos completos en Cristo, por lo tanto la plenitud de Dios habita en nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Ahora, la clave del cristianismo, si queréis verlo así, que si tú y yo como creyentes o cualquier otro creyente vamos a hacer cualquier tipo de progreso, como lo hizo Pablo y como lo hizo Pedro y otros cristianos de la antigüedad, si tú y yo vamos a hacer cualquier tipo de progreso en el cristianismo, a crecer como cristianos, si vamos a tener algún tipo de peso, de impresión espiritual, de impacto en el mundo en el cual vivimos, y si lo que nosotros hacemos para Dios va a contarse, va a tomarse en cuenta de alguna forma, necesitamos aprender esta verdad que os voy a decir ahora. El momento que un creyente nacido de nuevo, un creyente joven, recién nacido de nuevo, un creyente que ya lleva años en el Evangelio pero no ve progreso en su vida, el momento que capte esta verdad de que todas las bendiciones y todo lo que Cristo Jesús nos ha dado no se trata de actos individuales, actos por separado. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? No se trata de, por ejemplo, yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, por lo tanto soy salvo, y yo tomo la salvación, tomo mi conversión como algo en sí mismo. No sé si me explico. Van a ver, si tú tienes esa actitud, van a haber limitaciones en tu vida. Van a haber limitaciones en tu vida, ¿ok? Porque la salvación, todo lo que proviene de Dios, la salvación, la santificación, la llenura del Espíritu Santo. Si tú tomas la llenura del Espíritu Santo,
y recibes la llenura del Espíritu Santo y empiezas, por ejemplo, a hablar en lenguas y tú lo aceptas o lo ves como un hecho en sí mismo, un hecho individual, vas por ahí como hacen muchos creyentes diciendo, ya lo he recibido, ya lo tengo porque hablo en lenguas, ya lo he recibido porque he hablado en lenguas. La salvación, ¿eres salvo? Sí, yo he hecho la confesión de fe, yo he sido salvo, me he entregado al Señor, tomé una decisión para Cristo. Si tú lo ves de esa forma, vas a tener un cristianismo muy limitado. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos de Dios, el don, es como no es como un don separado, no es como un don aparte. Cuando recibimos el don, y son dones de Dios, yo no digo que no, pero hay una razón del por qué Dios nos lo da. Si recibimos la salvación, por ejemplo, como un don de Dios, un regalo de Dios, tenemos que hacernos la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué significa el don de salvación en mi vida en relación o concerniendo al dador de ese don? ¿Qué significa el don de salvación en cuanto al dador de ese don? ¿Qué significa el que yo haya recibido el bautismo del Espíritu Santo en relación al dador de ese don? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? ¿Qué relación tiene con Cristo? ¿Es simplemente una meta que yo he alcanzado por mi esfuerzo o es mucho más? Entonces tenemos que aprender que en la Biblia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 10, nos dice que el plan de Dios es reunirlo todo en Cristo Jesús. El centro del Evangelio, el centro del Nuevo Testamento, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, entonces no vamos a ver todos los versículos, pero la palabra de Dios dice que es Cristo Jesús, el que seamos formados a su imagen, el restaurar la imagen de Cristo en nosotros que se perdió en el jardín del Edén, el que Cristo sea formado, vestidos de Cristo, que Cristo sea glorificado. Entonces, si nosotros vemos, vuelvo a repetir, estos regalos de Dios, la salvación, la llenura del Espíritu Santo, como logros en sí mismos, como logros individuales y aparte de la verdad fundamental del propósito de Dios, nuestra vida como creyente va a ser muy limitada en nuestro crecimiento también. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo ya soy salvo, he aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el día que me muera, el día que venga Cristo, me voy con él al cielo. El bautismo del Espíritu Santo, ¿has hablado en lenguas? Sí, yo ya he hablado. Para muchos creyentes es una lucha el hablar en lenguas. ¿Has hablado en lenguas? Sí, he hablado en lenguas, ya lo he logrado, ya lo he conseguido. Ya puedo llamarme, qué sé yo, pentecostal o ser parte del club. ¿Ok? Vas a ser muy limitado en tu crecimiento como creyente. Pero si lo coges y lo ves y te fijas en Cristo, Cristo Jesús es la suma total de la plenitud de Dios. En Cristo Jesús está la suma total de Cristo, de la divinidad de Dios. En nosotros, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, está la misma suma total de la plenitud de la divinidad. Entonces, cuando yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no es como una meta que me he puesto, sino que es un proceso para manifestar a Cristo, para que Cristo sea formado en mí, para que restaure Dios la imagen de Cristo que fue destruida por el pecado. Cuando el hombre pecó, perdimos la naturaleza divina, perdimos la semejanza a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es un proceso de ser formado a la imagen, de restaurar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que la diferencia entre lo uno y lo otro es que si lo aceptamos como el segundo ejemplo que os he dado, como que la totalidad de nuestra vida, la razón de haber sido salvos y creer en Cristo es para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea formado. El apóstol Pablo lo dice bien, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo vuelva a ser formado en vosotros. Vamos a ver que todo entonces, si lo aceptamos como tal, como que el propósito es glorificar a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, vamos a ver que todo el tratar de Dios
en nuestra vida es con ese propósito. Todo el tratar de Dios en nuestra vida, las pruebas, las tentaciones, las batallas, las luchas son con el fin de que Cristo Jesús sea glorificado en mi vida. Y vamos a crecer, a madurar en la fe y en Cristo. Lo mismo pasa con el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Yo lo veo como un fin en sí mismo. Ya lo he recibido, ya soy parte del club, he hablado en lenguas como los demás, ya lo he conseguido. Ahora estoy contento, ahora me quedo aquí tranquilo, ahora tal. Pero si lo vemos como el formar a Cristo, que Dios me ha llenado de su espíritu, no es el espíritu, como hemos visto en Ezequiel, no es el espíritu mío, es el espíritu de Dios. Pondré mi espíritu en ellos, pondré mi corazón en ellos. Entonces vamos a ver que todo el tratar de Dios con nosotros, va a ser con ese fin, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, con ese fin de formar a Cristo, de glorificar a Cristo. Las manifestaciones del Espíritu Santo no van a ser, como vimos un poco en anteriores estudios, no van a ser para pavonearme yo, no van a ser para justificarme yo delante de los demás, no van a servir para decir, mira, yo me muevo en esto más que otros. No es para eso, es para el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Cristo, formar a Cristo. Cuando cada miembro roza el uno con el otro a través de las coyunturas que provee el Espíritu Santo, vamos formando a Cristo en los demás. Palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de profecía, etc. Vamos cambiando de acuerdo a la imagen de Cristo. Amén. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde? Vamos a ver otro versículo en Efesios 3:18. En Efesios 3:18, 19 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo vuelvo a repetir, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, el poder que está en nosotros. Entonces aquí vemos una vez más la razón del por qué recibimos el Espíritu Santo. La vida de un creyente gobernado por el Espíritu Santo es una vida que está continuamente cada vez más y más ocupada con Cristo, ocupada por glorificar a Cristo, ocupada por manifestar a Cristo, ocupada por ser transformado a la imagen de Cristo. Que Cristo en mí sea cada vez más grande y más poderoso. Amén. Y como dice aquí, el efecto del Espíritu Santo cuando tenemos esta actitud es que aunque nos lleve a la orilla de un gran océano, como el océano Pacífico, por ejemplo, que se extiende por más de la mitad del planeta, y aunque sintamos lo que sintamos y creamos lo que creamos, con todos los años que Dios nos ha dado sobre esta tierra, nunca vamos a pasar de conocer la grandeza y el poder de Dios, nunca vamos a pasar de la orilla, de dar un paso en la orilla, en la playa, donde rompen las olas. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que nunca con nuestra mente no podemos entenderlo, pero ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios, esa debe ser nuestra motivación. No estoy hablando aquí de palabras bonitas solamente, no estoy hablando de retórica. Esto es la verdad bíblica que Pablo nos enseña. Y lo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y a nuestro corazón, ¿es verdad? En mi caso, es verdad de que yo quiero más y más de Cristo, es verdad de que yo estoy afanado porque su nombre sea glorificado en mi vida. Es verdad de que el afán de mi vida y el deseo de mi vida es exaltar a Cristo para que crezca más y más y más en mi vida. Acordarse que la oración bíblica no es pedirle a Dios más de Cristo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver 3 o 4 versículos que nos dicen que en Cristo Jesús tenemos la plenitud de Dios.
la plenitud es lo máximo, no hay más. Pero lo que sí necesitamos orar es: Señor, examíname, Señor, quita de mí todo aquello que estorba, quita de mí aquellas cosas que no están formando a Cristo, que no están glorificando a Cristo, que no están haciendo que Cristo Jesús crezca más y más en mí. Y esa es la razón del por qué el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Cristo Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya os enviaré al otro como yo, y Él os enseñará todas las cosas, os revelará lo que yo os he enseñado, os revelará lo que ha de venir en el futuro, porque Él tomará lo mío y os lo hará saber, y nos transformará. Amén. Ok, entonces esto es la actitud que tenemos que tener como creyentes. Entonces, cambiemos de actitud, por favor. La marca de una vida gobernada por el Espíritu Santo es cuando Cristo Jesús, permitimos que Cristo Jesús cada vez sea más y más grande, se manifieste más y más al caminar por esta vida. El momento que tú y yo lleguemos a un lugar en nuestro crecimiento donde creemos que lo tenemos todo, que ya hemos llegado, que ya lo hemos logrado, tu crecimiento espiritual se convierte en algo estático. No sé si me entendéis, algo estático. Ya deja de crecer, dejas de recibir revelación, te conviertes simplemente en un calentador de bancos, en una persona que no tiene interés, que no tiene visión, que no tiene ningún propósito. El único propósito es esperar la venida de Cristo. Nuestra relación con Dios se convierte en algo aburrido, algo sin interés, algo estático, algo sin vida. Tristemente, muchos creyentes están en esta situación. ¿Por qué? Porque según nos han enseñado, la salvación es una meta. Ahora la segunda meta, segundo paso, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Tercer paso, santificación. Entrégate más y más a Cristo. Cuarto paso, si tienes un llamado especial de Dios, estudia y métete en el ministerio. Si no lo tienes, pues quédate ahí sentado y no hagas nada. Amén. ¿Está alguien contento con lo que hago así? Y esa es la razón del por qué el Espíritu Santo nos da el bautismo, nos llena de sí mismo para transformarnos. Vamos a ver un versículo en Romanos 8 para que veáis que lo que estoy diciendo está en la Biblia. Perdón. Romanos 8:14. Este es un versículo que muy a menudo, por no decir siempre, se toma fuera de contexto por causa de la maldición de los capítulos y los versículos. A mí nunca me han gustado los capítulos y los versículos, no son de Dios, no son bíblicos, y no están en los textos originales. Dos hombres, uno puso los capítulos y otro puso los versículos. Años después se inventó este sistema para hacerlo más fácil estudiar la Biblia, hacerlo más fácil encontrar versículos en la Biblia. El problema con este sistema es que si lo usamos o nos acostumbramos a él, tenemos la tendencia de sacar versículos fuera de contexto. Por ejemplo, Pablo está hablando del versículo 12, somos deudores no a la carne para vivir según la carne. Después en el 14 cambia, según los que leen la Biblia usando versículos, de repente cambia de tema en medio de la carta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cambia el tema, y no está correcto, y no está hablando de eso. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía, pero no aquí, lo dice en otros versículos, en otros pasajes. Él nos llevará a toda verdad, dice la promesa de Cristo. Él nos dará a entender lo que ha de venir. Él nos lleva, nos dice, pasa por aquí, como hizo con Pablo. Aquí no vayas, vete a Macedonia, vete a tal lugar. Nos habla directamente a nuestro espíritu cuando nos guía. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniéndolo claro, ¿de qué está hablando? Y para entenderlo tenemos que
olvidarnos de los capítulos y de los versículos y leerlo en contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 8, por ejemplo, podemos leer el capítulo 8 entero. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu nos da vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús, la ley de vida en Cristo Jesús te libertó, nos libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera... ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando de ser libres del pecado, está hablando de vivir bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley de la carne. Está hablando acerca del vivir bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Ese es el contexto, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, en Cristo Jesús, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de las cosas de la carne. Están siempre pensando en las cosas de la carne, viviendo en miedo, viviendo en frustración, y qué va a pasar en el futuro, y qué nos espera, y qué pasa con el virus, y qué pasa con la enfermedad, y qué pasa con esto, y qué pasa con el gobierno. Pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Nos dice el 6, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemigo o enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que, o por lo tanto, los que están en la carne, los que piensan en las cosas de la carne, los que ponen las circunstancias antes que las cosas del Espíritu, los que se controlan su vida por las emociones y los 5 sentidos, los que se dejan llevar y controlar por lo que ven sus ojos y escuchan a otros hablar por ahí, no pueden, dice aquí la Biblia, no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Después el versículo 12, para no leerlo todo. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para morir, para vivir según la carne, sino al Espíritu. Porque por medio del Espíritu hacemos morir. Fijarse bien, porque aquí está la respuesta. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios y hijos también herederos. ¿Quién se ha dado cuenta del contexto? ¿Quién se ha dado cuenta de lo que está hablando aquí Pablo? No está hablando de que tienes que pedirle al Espíritu Santo, cásate con este, o con quién me caso, o a dónde voy, o qué hago, o qué no hago. Está hablando de que hay una enemistad en nuestro cuerpo entre la carne, los que viven según la carne, y los que viven según el Espíritu. El vivir según la carne, dependiendo de la carne, dependiendo de los 5 sentidos, dependiendo de las circunstancias, no pueden agradar a Dios. Pero, dice, pero, todos los que son guiados por el Espíritu, ¿a qué? Todos los que son guiados por el Espíritu a dejar, a ver, a discernir las cosas de la carne en su vida. Van a dejarlo, van a apartarse de eso, van a obedecer a Dios. Le van a decir, Señor, perdóname, transfórmame a la imagen de Dios, de Cristo. Señor, no quiero volver a un espíritu de esclavitud para vivir otra vez en temor, porque tengo un espíritu de adopción por el cual puedo clamar, Padre, Padre. Abba es arameo, quiere decir Padre, ¿ok? Y amén, ¿alguien me ha entendido lo que acabo de decir? Entonces lo que tenemos que hacer es que la salvación siempre esté enfocada en Cristo. Cristo, ¿qué obra quiere hacer Cristo en mí? Dejar que el Espíritu Santo nos obra. El Espíritu Santo te va a guiar. Es como cuando pelamos una cebolla. Una cebolla está formada por capas, ¿sí? El espíritu nuestro es nuestro hombre verdadero, nuestro hombre interior.
pero muchas veces para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros, para que se manifieste el carácter de Cristo, el espíritu de poder, la vida de Cristo que está en nosotros, la plenitud de Dios que está en nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya quitando capa tras capa tras capa. Y a veces eso cuesta, a veces eso duele, a veces eso es un sacrificio. Y es lo que está hablando aquí. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para quitar las capas de nuestra vida, para que dejemos ver a Cristo. Guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te diga, tienes un espíritu de esclavitud, entonces nosotros somos rápidos en arrepentirnos y en decir, no, te pido perdón, Padre, porque tú me has hecho libre en Cristo Jesús. Cuando nos dejamos dominar por un espíritu de temor, pasa lo mismo. Podemos dejarnos controlar por este espíritu de temor, o podemos escuchar al Espíritu Santo que nos va a decir, quita esta capa de ti. El temor impide que Dios se manifieste a través de tu vida. Amén. No sé si alguien me ha escuchado o me está entendiendo. Y eso es lo que este versículo nos está diciendo. Que quitemos las capas, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces nuestra oración todos los días, la oración mía todas las mañanas, la primera hora de la mañana es Espíritu Santo, revélame cualquier cosa que haya en mi vida que está impidiendo que Cristo sea manifestado. Revela cualquier cosa en mi vida que esté impidiendo que Cristo sea glorificado. Revélalo, Padre, y dame el valor para ser obediente a la dirección de tu Espíritu Santo y quitarlo de en medio. Amén. Esa es la voz, esa es la dirección del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Para qué sirve todo esto? En Gálatas, antes de ir al Antiguo Testamento, tenemos en Gálatas 5:18 un versículo similar al de Romanos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más adelante pone lo mismo que en lo que hemos leído en Romanos, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados, otra vez del contexto, os dais cuenta del contexto, que no es retórica, que no me lo he inventado. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne. Nos dice cuáles son las obras de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, y todas estas y cosas como estas. Después nos dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, etc. O sea que ahí lo vemos otra vez. Vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a ver en 1 Reyes 19, del 19 al 21. 1 de Reyes 19, 21. Dios habla con Elías y le dice, después de manifestar la gloria de Dios en el Monte Carmelo, de desafiar a los profetas falsos, y partiendo de allí halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 10ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Elías echó su manto sobre Eliseo. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo, besaré ahora a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le responde, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, ¿qué me dices a mí? Haz lo que quieras. Y dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes y los sacrificó. Y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera. Después de comer y de dar de comer a su gente, se levantó y fue tras Elías y les servía.
O sea que aquí vemos que este Elías ben Safat era un hombre de dinero, era un hombre rico, tenía 12 yuntas de bueyes, no cualquiera tenía eso en los tiempos de Elías, de Eliseo. Lo normal de una familia normal era tener un buey, lo máximo 2. Este tenía 12. Era un hombre con dinero, tenía trabajadores que trabajaban por él. O sea que el propósito, quiero que veáis en estos versículos que el propósito de Dios y el tratar de Dios, la razón por la cual nos da la salvación, la razón del por qué nos da el Espíritu Santo, la razón del por qué nos santifica, la razón del por qué nos unge, no son para que tengamos experiencias aisladas, sino que son para glorificar a Cristo y para continuar. Y esta frase es importante, continuar con el testimonio de Cristo Jesús sobre la tierra. Continuar con el testimonio de Cristo Jesús sobre la tierra. En 2 Reyes 2, versículo 9 al 15, es importante que os acordéis de esa parte que hemos leído en 1 Reyes, donde dice, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Elías le contesta, ¿qué me dices a mí? Ve si quieres, es cosa tuya. Yo te he llamado, pero tú puedes responder como quieras y hacer lo que quieras. Y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que he de hacer por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo, difícil cosa me has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así. Pero si no me ves, no. Y al seguir caminando y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, los separó, se puso entre los dos. Y Elías subió a los cielos en el torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro y auriga de Israel, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos, y recogió el manto de Elías que se le había caído, y se volvió y se detuvo en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Elohim de Elías, el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas también fueron divididas a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó en seco. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Fueron entonces a su encuentro y se postraron en tierra ante él. O sea que todo lo que vemos aquí, todo lo que vemos en la historia de Elías y Eliseo, es un tipo del Nuevo Testamento. Están profetizando la llenura del Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Espero que lo estéis viendo. En Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Estoy a ver si nos da tiempo de... Hechos 1, del 1 al 3. Dice, compuse el primer tratado, oh amigo de Dios es Teófilo, es el significado de Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue elevado a lo alto, después de dar instrucciones a los apóstoles, que escogió por medio del Espíritu Santo, ante los cuales también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas decisivas, y se les apareció durante 40 días, para hablarles de las cosas concernientes el reino de Dios. Pero vemos que de la misma forma es un tipo de Cristo Jesús. La historia de Elías y de Eliseo es un tipo de Cristo Jesús, es un tipo de la llenura del derramamiento del Espíritu Santo. Los dos fueron arrebatados, Jesús en una nube, Elías en un torbellino de viento, arrebatados al cielo a la vista de sus discípulos. Elías a la vista de Eliseo y Jesús a la vista de sus discípulos, los 12. Entonces se trata de ver aquí la razón, de ver aquí el testimonio de Cristo. En el libro de Hechos no vemos una ilustración como en el Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento literal.
de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, lo que los dos, tanto Elías como Jesús, están diciendo, el Señor quiere tener un testimonio acerca de sí mismo, y ese testimonio quiere que lo mantengáis en este mundo mientras Él está en el cielo. Durante el tiempo que Él está en el cielo, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es su voluntad y su propósito de que su testimonio se mantenga aquí en la tierra. Y eso es lo que significa la historia de Elías y de Eliseo. Y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. No sé si alguien lo está viendo o no. Pero la diferencia entre Elías y Eliseo, la diferencia entre Jesús y los discípulos, es que esa unción, esa vestidura con el manto de Cristo, esa unción, el despojarse del viejo hombre y vestirse con Cristo, el llevar el testimonio de Cristo, mantenerlo vivo y llevarlo hasta los confines de la tierra, no iba a ser igual que en los días de Cristo Jesús, sino mucho más grande, mucho más grande. En Juan 14:12 dice Cristo Jesús, las obras de verdad, de cierto os digo que las obras que yo he hecho vosotros las haréis también y aún mayores, porque voy al Padre y os enviaré el Espíritu Santo, aún mayores. Vemos en el caso de Elías y Eliseo que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. O sea que vemos que el enfoque de nuestra vida es ese, no es el llegar a un fin en sí mismo, sino el mantener viva el testimonio de Cristo, formar a Cristo, predicar a Cristo, declarar el poder y la gloria de Cristo. En Juan 16:7, no vamos a leerlo por falta de tiempo, pero podéis buscarlo. Juan 16:7, vemos que Cristo Jesús, todo lo que Él decía y todo lo que Él enseñaba, iba en relación a eso. Estaba dirigido a esa verdad de que Él necesitaba irse para poder manifestar la gloria de Dios, para que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios y continuar con su testimonio. Amén. De la misma forma que Eliseo, de la misma forma que Eliseo le costó mucho y no quiso aceptar la ida de su señor Elías, se mantuvo cerca de él, no lo dejó solo ni en un momento. Estos discípulos vemos que le pasó lo mismo. Lo vieron, lo encontraban muy difícil lo que decía Cristo Jesús. ¿Cómo te vas a ir, Señor? ¿Cómo nos vas a dejar solos? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Cristo Jesús en Juan 16:7 les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo mandaré a vosotros. Amén. Entonces, vemos esto. Después de que Cristo Jesús fue llevado arriba al cielo en la nube, unos 40 días después, vemos que el manto de Cristo, por así decirlo, cayó sobre los discípulos. Y Cristo Jesús les dejó perfectamente claro que el propósito de su llamado era el mantener el testimonio en este mundo, el testimonio de Cristo, mientras Él estaba ausente. Y ese es el objetivo, y ese es el propósito, y esa es la vocación de la iglesia. Ese es el objetivo y vocación y propósito del pueblo de Dios. Ese es el propósito, objetivo y vocación del cuerpo de Cristo, como vimos la semana pasada. Ese es el objetivo de la iglesia. Amén. No quiero repetir lo que ya he repetido un sinfín de veces, que la razón de la iglesia no es para estar ahí juntando gente en un local, es para esto, para ser un testimonio vivo de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, del poder de Dios. Es esta la razón del por qué hemos recibido la llenura del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor Jesús a través de nosotros sea capaz de mantener su testimonio en este mundo mientras Él está ausente. Y que cuando Él vuelva para encontrar su testimonio, no solamente intacto y no disminuido, sino más grande que lo que era antes, más fuerte de lo que era antes. Y esa es la respuesta a la pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Por qué soy yo hijo de Dios? ¿Por qué me ha redimido Cristo? ¿Por qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy yo vivo en este momento en la historia? ¿Por qué soy pueblo de Dios? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y la respuesta es esa. La respuesta es manifestar y mantener vivo el testimonio de Cristo a una medida más grande, a una medida fortalecida, a una medida más amplia de lo que Cristo Jesús dejó. No menor, no inferior, sino expandida, profunda, fortalecida. Es la razón del por qué Cristo Jesús te dio su corazón nuevo, te hizo nacer de nuevo, te presentó a Cristo y te llenó de su Espíritu Santo. ¿Alguien lo está captando? Entonces vemos en la vida de Elías y de Eliseo la similaritud, el llamado de Dios profetizado a través de sus vidas. En primer lugar tenemos en el versículo 19 de Primera Reyes. ¿Está alguien recibiendo algo de esto? ¿Está alguien aprendiendo algo? Primera Reyes 19 encontramos el primer paso. Y partiendo de allí halló a Eliseo ben Safat, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre Eliseo. Esto en el Antiguo Testamento, de que un maestro eche su manto sobre alguien, es lo que nosotros llamamos la elección, llamado a ser discípulo. Es lo que muchos llaman la elección. Fue elegido, Eliseo fue elegido por Elías para ser su sucesor. En la vida de Elías fue un momento de crisis, un momento de convulsión, Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si lo hacemos como nos enseña la Biblia, si cambiamos radicalmente, aceptamos la razón del por qué Jesús murió por nosotros, en nuestras vidas va a ser un tiempo de crisis, va a ser un tiempo de convulsión, porque vamos a ver que nuestro espíritu combate con nuestra forma de pensar antigua. Vamos a tener que dejar ciertas formas de pensar, dejar ciertas formas de actuar y dejar, como estamos viendo aquí, que Cristo a través de su Espíritu Santo nos vaya moldeando. Es el final, cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, es el final de una fase y el comienzo de otra. Es un cortar con la vida antigua y un empezar una vida nueva. Es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento un nuevo nacimiento. Y aunque Eliseo dijo lo que hemos visto antes, dijo a Elías, déjame por favor ir a despedirme de mi padre, que ya es mayor, déjame ir a enterrarlo. Él sabía en su corazón que el día de transición, el día de convulsión de una fase a otra había venido en su vida. De que su vida tal como él la conocía estaba en el pasado, de que ahora había otro orden, otra fase, otro principio, otro comenzar en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta en el versículo 20, entonces él dejó los bueyes y Elías le contestó, le dijo, ve, vuélvete. Ok, subrayar esto. Elías le dice, ve y vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, ¿qué tengo que ver yo contigo? Yo te he llamado, tú has sido elegido, tú has sido llamado por Dios y por mí para que seas mi discípulo. Pero si tú quieres volver atrás, tú quieres volver a lo que eras antes, quieres volver a tu familia, quieres volver a lo que había antes, es cosa tuya. ¿Qué me dices a mí? Vuelve. Y aquí está lo importante, porque Elías intentó.
Y nos damos cuenta de que Elías se dio cuenta de que no podía. Algo había pasado en su vida, de que aunque tenía la libertad dada por Elías para volver y despedirse de su padre y enterrarlo, algo había pasado de que no podía tomarse esa libertad. No podía volver a la antigua forma de hacer las cosas. Entonces mató a los bueyes, hizo un fuego con la leña y la ofreció en sacrificio a Dios. Y empezó a andar y a seguir a Elías. Algo pasó en su vida. Él se había convertido en un vaso escogido. Se dio cuenta que la mano de Dios había venido sobre su vida. Él sabía que el manto de Elías sobre su vida significaba una sucesión para su Señor aquí en la tierra. En otras palabras, sabía que Elías lo había escogido para ser el sucesor suyo, para continuar con el testimonio de Elías y del Dios vivo sobre la tierra. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:4. En Efesios 1:4 nos dice la palabra de Dios que Dios nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y no es un llamado exclusivo como algunos enseñan. Es un llamado de acuerdo a la orden de Elías, de Eliseo, un llamado de acuerdo a Pablo, a Pedro, a Juan, a los discípulos. Dios nos ha llamado y está en plural y incluye la iglesia de Cristo, incluye el cuerpo de Cristo y nos ha bautizado en un espíritu, por medio del espíritu nos ha bautizado en un cuerpo, en un espíritu. Y podríamos hablar mucho más sobre esto de la elección, pero no es el tema de esta noche. Ahora la cosa es, como dice Pedro cuando predica su primer sermón, creer en el Señor Jesucristo y seréis salvos, y Él os dará el Espíritu, el don del Espíritu Santo, os dará la llenura, la promesa del Padre, os dará la promesa del Padre para que seáis sus discípulos. Más adelante en el siguiente sermón dice, Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, y ahí está el secreto y la clave. Cuando nosotros como creyentes nos entregamos de lleno, cuando nosotros como creyentes nos rendimos al señorío del Espíritu Santo, nos rendimos nos comprometemos al señorío del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y empieza a moldearnos y a formarnos. ¿Por qué digo yo esto? Porque desde el momento que tú has sido elegido, desde el momento que tú has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y quiero que todo esto te preguntes a ti mismo, te examines, desde el momento que tú has aceptado a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, desde el momento que Dios te ha llenado con su plenitud, con el Espíritu Santo, ya no perteneces a ti mismo, ya no eres tu propia propiedad, te conviertes en un esclavo de Cristo Jesús, eres cautivo de un gran y celestial propósito, ya no te perteneces a ti mismo. Y ahí tristemente está el problema en la iglesia cristiana de hoy y en muchos creyentes de hoy. Ya no eres tuyo, Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. Cuando yo le hablo a alguien de Cristo, nunca les digo, acepta a Cristo Jesús como el Salvador tuyo y serás salvo. Porque no es totalmente correcto. Yo siempre les digo, acepta a Cristo Jesús como tu Señor. En otras palabras, si tú ahora me dices, yo lo acepto como Señor, yo acepto su sacrificio, yo acepto lo que Él hizo por mí en la cruz de Calvario, tienes que tener bien claro que ya no te perteneces, que ya no puedes hacer lo que tú quieras, ni hacer lo que a ti se te da la gana. Es un desafío para nosotros, pero ese es el desafío bíblico. Amén. ¿Está alguien de acuerdo? Algo ha pasado en nuestra vida, ya no somos maestros de nuestro destino. Ya no somos libres para ir donde quiera, para seguir como estaba siguiendo, para hacer lo que estaba haciendo. Es por eso que vemos el ejemplo de las 12 yuntas de bueyes.
las mató y las sacrificó. ¿Para qué? Para no volver a su antigua forma de vivir. Él sabía que ahora estaba en otro ambiente, estaba en otra esfera diferente. Otra vocación reposaba sobre él. Y no estoy diciendo aquí que tengas que dejar tus estudios o tus negocios en este mundo. Lo que sí estoy diciendo que por encima de tus negocios, por encima de tus estudios, por encima de todo, está la vocación celestial, está tu llamado celestial. Romanos 8:28 dice que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 5:30, somos vasos escogidos por Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Filipenses 3:12, vamos a leerlo, es importante. Aquí está hablando Pablo. Dice, no que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Si leéis algunas otras versiones diferentes, veréis que pone para lograr alcanzar aquello por lo cual fui atrapado por Cristo, para alcanzar aquello por lo cual fui atrapado por Cristo Jesús, capturado por Cristo Jesús, arrestado por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Señor de mi vida. Si no existe esa entrega de la cual estoy hablando en tu vida, como creyente, puedes asegurarte de que tu testimonio será defectivo. Faltarán cosas, Después de esta decisión de aceptar a Cristo Jesús como el Señor de tu vida y darle permiso al Espíritu Santo a que obre en tu vida, el Señor te va a probar. Va a probar a ver si realmente te estás tomando a Dios en serio, a ver si estás entregado de verdad a su voluntad. En 1 Reyes 19:20 hemos leído antes que el apóstol Elías le dice a Eliseo, 1 Reyes 19:20. Entonces, y luego te seguiré. Elías le dijo, ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, vuelve. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si tú quieres volver, vuelve. Si puedes volver, vuelve. Cuando pastoreaba a los jóvenes y me preguntaban sobre si era permitido hacer esto, hacer lo otro, yo siempre le contestaba con esto: si quieres volver, vuelve. Si quieres hacerlo, hazlo. ¿Qué me cuentas a mí? Es tu decisión. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz, después de decir que has tenido un encuentro transformador con Cristo Jesús, eres capaz o tienes la habilidad de volver a tu vida antigua, de volver a hacer las cosas que hacías antes, es porque realmente no has tenido un encuentro real con Cristo Jesús. No has tenido esa convulsión en tu vida, ese momento de crisis, de cambio. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Puedo ir a tal lugar, puedo ir a hacer tal cosa. Si puedes hacerlo sin remordimiento, si puedes hacerlo sin sentirte mal, como he dicho antes, es porque no has tenido ese momento de crisis con el Señor. Porque si has tenido ese momento de crisis con el Señor, no podrás. Puedes intentarlo. Todos, yo creo que todos, o por lo menos yo, he pasado por ese momento de crisis. Hubo un momento de crisis, de convulsión en mi vida cuando era joven, recién casado. Y me volví atrás. El problema es que no podía. Quería pasarlo bien como hacían mis cuñados y mis familiares que no eran cristianos. Iba con ellos, no iba a lugares malos. Iba a ver algún, qué sé yo, un espectáculo de comedia, por ejemplo, de estos
cómicos que se ponen delante de la gente y empiezan a hablar, y un monólogo se llama. Y aunque la gente se reía y la gente lo pasaba bien, yo no podía. Y otras cosas más que no voy a explicar ahora. No podían, y tuve que volver y darme cuenta de que Dios, su manto está sobre mí, su llamado está en mi vida, Él es el Señor de mi vida, que yo ya no me mando, que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra en mi vida, Él es el Señor y Él está encargado y Él sabe lo que hace. Vemos también la prueba cuando Elías en 2 de Reyes 2:2, vemos otra clase de prueba. Elías le dice en varias ocasiones a Eliseo, le dice, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Betel quiere decir la casa de Dios. Pero Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces los dos bajaron juntos a Betel, la casa de Dios. Fíjase bien que es un lugar bueno. No estamos hablando aquí de discotecas ni de nada. Betel, la casa de Dios, la presencia de Dios. Sin embargo, el llamado de Dios en la vida de Eliseo era más grande, el propósito era más grande, era continuar con el testimonio de Cristo, de Dios, de Elías en el mundo. ¿Por qué digo eso? Pues es muy lógico y muy fácil. En la casa de Dios está la presencia de Dios. ¿Cuántas veces como creyentes hacemos caso? Dios nos dice, baja a Betel, y nosotros bajamos y nos gozamos. Sí, la presencia, aleluya, la adoración, la presencia, la gloria. Yo me quedo aquí. Y aunque es bueno pasar por la casa de Dios, no es ese el propósito de Dios para tu vida. Acordarse bien que el propósito de Dios es moldearte, es el formar a Cristo en ti, es el que seas el testimonio vivo, de continúes con el testimonio de Cristo. No sé si alguien me ha entendido. A todos nos gustaría quedarnos en Betel. Las emociones son fuertes y poderosas, la adoración es buena, la presencia es tangible y real, pero no es eso para lo cual Dios nos ha llamado. Más adelante, en el versículo 4, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive Yahvé, Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguió a Elías. No se quedó en Betel. En el versículo 6, y Elías le dijo por tercera vez, quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. El Jordán es el lugar de la cruz, el lugar de la muerte, el morir a ti mismo. El Jordán, pero una vez más, Eliseo le contesta, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos se fueron. Ok, entonces vemos esto. Alguno dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Parece que Elías está queriendo desanimar a Eliseo. Parece que lo está tentando para que se quede. ¿Por qué lo llamó si ahora le va a decir esto? ¿Por qué lo llamó y puso su llamado sobre su vida si ahora lo está tratando de desilusionarlo, de que se aburra y que vuelva atrás o que se quede atrás? Si os vais a dar cuenta, si habéis tenido un encuentro con Dios, os vais a dar cuenta que Dios obra de la misma forma en nuestras vidas. Si estamos totalmente cometidos y entregados a ver su gloria, va a hacer lo mismo. Quédate aquí, que aquí es cómodo. Quédate aquí en este lugar, que aquí te van a pagar y la gente es fiel. Quédate aquí, que es la casa de Dios y está la presencia. Quédate aquí, que te va a ir todo fácil. Quédate aquí. Nos va a probar hasta el último momento, el último instante, para ver hasta dónde llega nuestra relación con Dios, para ver hasta dónde llega nuestra entrega a Dios, para ver hasta dónde estamos dispuestos a hacer la continuación de su testimonio aquí en este mundo mientras Él vuelve. Y nosotros tenemos que ver y examinarnos, es decir, ¿puedo soltarlo? ¿Puedo quedarme? ¿Puedo dejar el llamado? ¿Me quedo aquí que estoy cómodo? ¿Me quedo aquí que estoy bien? ¿Podemos poner un sustituto en el llamado de Dios? Dios sabe que si yo me quedo en este lugar donde está la presencia, la unción de Dios y buena adoración, sabe que esto trae gloria a Dios. Dios no me va a castigar, Dios
No, Dios no te va a castigar, pero no se va a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, que es ser una continuación del testimonio de Cristo en este mundo. ¿Alguien me ha entendido lo que estoy diciendo? Y para eso necesitamos crecer, necesitamos capacidad espiritual. Ya hemos hablado acerca de esto en otras ocasiones. En Juan 6:67 Jesús le dice a sus discípulos, a sus 12, ¿vosotros queréis iros también? La gente, los discípulos empezaron a irse cuando Jesús dijo, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no tiene vida en sí mismo, porque el que come de mi sangre y come de mi carne y bebe de mi sangre, yo permanezco en él y él en mí, se convierte en uno conmigo. ¿No es eso lo que estamos hablando? Se convierte en uno. Muchos se ofendieron, sin embargo Jesús le responde a sus discípulos, les pregunta, ¿vosotros queréis iros también? Es ahí donde tenemos que tomar una decisión. ¿Soy simplemente un cristiano que va de reunión en reunión, de campaña en campaña, de evangelista en evangelista, sintiendo escalofríos y pasándolo bien? ¿Soy un lector de libros, pero no he vivido nunca la realidad que esos libros me enseñan? ¿Soy miembro de alguna fraternidad o asociación cristiana? Tengo el nombre cristiano, lo uso de una forma nominal, pero realmente no significa nada para mí, vivo como los demás. Tenemos que decir, como dijo Elías y como dijo Eliseo y como dijeron los 12 discípulos, ¿a quién vamos a ir? Señor, Jesús le dijo, ¿estáis dispuestos a tomar la misma copa que yo? En order a morir por el testimonio. A morir por el testimonio. Los discípulos le contestaron, parafraseando un poco, Señor, no tenemos otra alternativa. No hay otro lugar donde podemos ir, no hay otro sustituto. Esta es la vida a la cual nos has llamado, a ser tu testimonio. Y la única alternativa que tenemos es la muerte. Y es por eso que lo llevó a Jordán, perdón. Gloria a Dios. El Señor nos prueba para darnos más capacidad espiritual, para cumplir su propósito, que ya lo hemos mencionado. En 1 Timoteo 6:20. Vamos terminando ya. 1 Timoteo 6:20. Pablo le dice a su discípulo joven, a Timoteo, oh Timoteo, guarda el depósito, evitando pláticas y conversaciones vanas y profanas y las opiniones contradictorias de la falsamente llamada ciencia, conocimiento humano. En otras palabras, traduciéndolo literalmente, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo a Timoteo, protege y guarda el depósito que Dios ha depositado en ti. Dios lo ha entregado a ti. Y algún día vas a tener que devolvérselo a Dios en ese día final. Asegúrate, guárdalo, protégelo, de que no se pierda nada, de que no falte nada de lo que Dios te ha dado. Amén. Siempre vemos este mismo actuar en la vida de los discípulos. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, ¿qué fue lo primero que cruzó la mente de Pedro? Vuelvo atrás. ¿De qué nos sirve seguir aquí? ¿De qué nos sirve defender el testimonio de Cristo si lo han crucificado, lo han matado? Ya no está con nosotros, se ha ido. Vuelvo a lo que conozco, vuelvo a lo que es fácil para mí, vuelvo a aquello que se hace fácil para mí, donde yo estoy cómodo. Vuelvo a pescar. Y le dice a los 12, yo me voy a pescar. Cristo Jesús dijo que volvería, pero ¿cuándo volverá? Es intangible, no podemos tocarlo, no podemos verlo. No sabemos cuándo volverá, nos ha dejado solos. Me voy a pescar. Esta historia está en Juan 21, versículo 3. Los pescados son más tangibles que Dios. Yo conozco la ciencia de pescar. Sé echar las redes, sé repararlas, sé preparar el cebo, sé preparar los pescados. Los pescados son tangibles, Dios no. Me voy a pescar. Es la prueba de Dios en tu vida. ¿Con qué propósito? Manifestar la gloria de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque se nos va el tiempo.